premorte y postmorte. Como verán, en esta arteriografía que se ve acá, hay una vasoconstricción de modo que no se dibuja todo el lecho vascular renal. Es un paciente que tiene factores, ¿no?, a nivel circulatorio, que lo que van a hacer es una vasoconstricción, va a haber una síntesis exagerada de angiotensina 2. En este caso, ya el paciente ha fallecido, se han dejado de producir estas sustancias vasoactivas y lo que se ocasiona, y lo vemos en este momento, es que todo el lecho vascular se está pintando. Entonces, se clasifica en dos tipos. Esto se ha ido actualizando constantemente, ¿no? El síndrome hepatorrenal de tipo 1 es una forma específica de AKI, ¿no? El tipo 2, hablamos de AKI, acá, aquí. Vamos a tener que cerrar ya la admisión. Listo. El tipo 2 es una forma específica de enfermedad renal crónica, medida por ¿no? Esto es crónico. El primero era agudo. O sea, en el contexto de un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, más los estímulos de la falla hepática o daño hepático, ¿no? Observamos, bueno, ¿cómo definimos esto? Cuando la tasa de filtración glomerular está menos de 60, ustedes ya lo saben. Entonces, el término trastornos hepatorrenales se debe utilizar para cualquier disfunción renal en cirrosis avanzada. Ya hablamos de aquí, cuando la creatina sérica aumentó más del 50% desde el inicio o por mayor de 0.3 miligramos por decilitro. Entonces, en 2015 se habló de síndrome hepatorrenal AKI, que era el antiguo tipo 1, en el cual no se excluyen, ¿no?, daños estructurales o tubulares. Los biomarcadores urinarios pueden ser importantes en este diagnóstico, ¿no?, porque nos permiten diferenciar entre un síndrome hepatorrenal o una necrosis tubular. O sea, un paciente con cirrosis hepática también podría ser algún otro tipo de falla renal por contrastes, por drogas nefrotóxicas, ¿no es cierto? O es que es secundario a la disfunción hepática. En este caso, hay un diagnóstico de cirrosis y ascitis, ¿ya? Entonces, vemos lo siguiente. Estos son los criterios, ¿no? Hay extracción diurética, hay expansión de volumen plasmático con 1 gramo de albúmina por kilo de peso corporal. Tu paciente tiene ausencia de shock, o sea, un shock séptico, por ejemplo. No ha habido uso actual o reciente de medicamentos nefrotóxicos, ¿no?, porque esta sería la causa en este caso. O no hay evidencia de daño renal estructural, es decir, una proteinura de más de 500 miligramos por día o más de 50 glóbulos rojos por campo de gran potencia, o una presencia de daño parenquimatoso en la ultrasonografía renal. Es decir, para que tú consideres síndrome hepatorrenal, ¿no?, para que tú consideres síndrome hepatorrenal, tienes que tener estas condiciones, que no haya habido la presencia previa de esto. Si no ha habido la presencia previa de esto y tú presentas disfunción renal en ese paciente que tiene como antecedente lesión hepática, entonces tú estarías hablando de síndrome hepatorrenal. Entonces, recuerda lo siguiente, que los pacientes con cirrosis y ascitis tienen más probabilidad de presentar una injuria renal aguda que los pacientes sin cirrosis, teniendo una prevalencia de 20 a 50%. ¿Por qué? Estos pacientes per se están depletados de volumen. Una vez que están vasodilatados, básicamente, o sea, pueden tener una vasoconstricción renal, pero tienen una vasodilatación sistémica. Entonces, esa vasoconstricción renal es una respuesta a esa vasodilatación sistémica. Entonces, estos pacientes con falla hepática, daño hepático, al cual se asocia la falla renal, la mortalidad va a ser del 60% y
En un 50% de estos pacientes se va a encontrar un evento desencadenante, un evento que va a desarrollar, que puede ser un proceso infeccioso o un sangrado digestivo. ¿Por qué? Recordemos, cuando hablamos de proceso infeccioso, recordemos que los pacientes cirróticos o pacientes que tienen una falla hepática aguda podrían desarrollar ascitis. Entonces, el proceso infeccioso que puede disparar o desencadenar este síndrome hepatorrenal es una peritonitis bacteriana espontánea. Recuerden también que estos pacientes tienen varices esofágicas, las cuales podrían sangrar y van a ocasionar una hemorragia digestiva alta que en ese porcentaje puede desencadenar este síndrome hepatorrenal. Entonces, en el síndrome hepatorrenal hay una vasodilatación extrema, ¿no?, del árbol esplénico. El árbol esplénico se origina principalmente por la presencia de sustancias producidas por los hepatocitos, células endoteliales y las células estrelladas que están ubicadas en el espacio perisinusoidal del espacio de Dice, siendo el óxido nítrico la principal sustancia vasodilatadora. Entonces, una vez que está empezando la enfermedad, hay una disminución de la resistencia vascular sistémica que va a ser compensada en forma progresiva por una circulación hiperdinámica. Básicamente hay un incremento de la frecuencia cardíaca, hay un incremento del gasto cardíaco. Sin embargo, a medida que va avanzando ese proceso de cirrosis o de expansión de su tumoración hepática, la vasodilatación sistémica se va a incrementar, va a progresar. Entonces, la circulación hiperdinámica, ese aumento de frecuencia cardíaca y de gasto cardíaco, va a ser insuficiente para corregir la hipovolemia arterial efectiva, que se va a traducir en activación de mecanismos compensadores, como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso autónomo, liberación de hormona antidiurética, ¿no?, que nos va a llevar básicamente a retención de sodio, retención de agua y posteriormente a la formación de ascitis e hiponatremia dilucional. Entonces, a este nivel ya hay una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso autónomo. Entonces, todo esto va a depender, toda la presión arterial sistémica va a depender de que se mantenga ese equilibrio. Entonces, hay 4 conceptos que nos pueden explicar este fenómeno. La vasodilatación arterial extrarrenal ocurre sobre todo a nivel del árbol esplénico, mientras que en otros árboles vasculares ocurre todo lo contrario. Hay vasoconstricción a nivel renal, cerebral, hepático, que va a contribuir al desarrollo de encefalopatía, falla hepática y falla renal. El gasto cardíaco en estos pacientes va a estar disminuido, va a ser insuficiente para responder a las necesidades del individuo. La peritonitis bacteriana espontánea es el evento que va a precipitar, ¿no? Hay un equilibrio bien débil, entonces una peritonitis bacteriana va a desencadenar el síndrome hepatorrenal de tipo 1. Ahora, si nosotros tratamos esto, podemos revertir este síndrome hepatorrenal, mejorar la supervivencia de este grupo de pacientes. Entonces, el árbol esplénico, recordar que es resistente a la vasoconstricción de estos mecanismos compensadores, básicamente que son mediados por angiotensina 2, norepinefrina, vasopresina y endotelinas, porque hay liberación local de óxido nítrico a ese nivel y otras sustancias vasodilatadoras. Por lo tanto, el mantenimiento de la presión arterial va a ser básicamente en función de la vasoconstricción de otros territorios extraesplénicos, es decir, puede ser renal y puede ser cerebral. Entonces, el problema aquí es que el árbol esplénico no tiene una buena respuesta a los mecanismos de compensación
que básicamente deberían de ocasionar una vasoconstricción en ese nivel, pero no se produce esto. Entonces, se va a desarrollar cuando hay un deterioro en el volumen arterial efectivo. Ese deterioro puede ser por hemorragia digestiva alta, por sangrado de varices esofágicos, e hipotensión arterial severa en el caso de que se produzca un proceso infeccioso, ¿no? Y el más frecuente en estos casos sería una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, al haber esa respuesta, liberación local de óxido nítrico, en el afán de mantener la volemia a nivel sistémico, se va a producir una vasoconstricción a nivel renal, que va a llevar a una disminución de la perfusión renal, va a llevar a azoemia, incremento de creatinina sérica, por lo tanto, falla renal. Entonces, también a estos se suma que el gasto cardíaco en estos pacientes está disminuido. También esto lleva a otro tipo de agresión que sería una hipoperfusión renal. Puede ser espontáneo sin necesidad de que haya un efecto precipitante como dijimos peritonitis o hemorragia digestiva alta en un 50%, o en el otro 50% desencadenado por peritonitis, sangrado gastrointestinal, o el hecho que tú hayas realizado una paracentesis, ¿no?, de grandes volúmenes sin la reposición adecuada de albúmina. Entonces, encontramos que en cirrosis hay hipertensión portal, vasodilatación periférica, ¿no? Formación de ascitis, disminución del volumen circulante efectivo, activación del sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina aldosterona, deterioro o disminución del gasto cardíaco, vasoconstricción renal, nos lleva a injuria renal aguda, a su vez te lleva a azoemia prerrenal, o podría haber un daño tubular, ¿no?, necrosis tubular aguda, o una síndrome patorrenal de tipo 1 o síndrome patorrenal aquí. Aparte de todo esto, como les dijimos, hay nefrotoxinas, hipovolemia y otras causas que podrían llevar a injuria renal aguda. Entonces, la gravedad de la cirrosis, sea con ascitis, sin ascitis o ascitis más falla renal debido a síndrome patorrenal, se asocia básicamente a una actividad, un incremento de la actividad de la renina plasmática, ¿no? Y por ende los niveles de norepinefrina, hormona antidiurética. Este aumento de la secreción de estas hormonas que les he mencionado se asocia a una caída inducida por la vasodilatación en la presión arterial media de 89 a 75 milímetros de mercurio, con una reducción en la concentración plasmática de 138 a 128 miliequivalentes. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que si tu presión arterial media baja menos de 70 milímetros de mercurio, va a haber una disminución de tu presión de perfusión renal. Por lo tanto, vas a ocasionar una falla de tipo prerrenal. Entonces, estas son las actividades que vamos a encontrar, ¿no? Incremento de la renina plasmática cuando hay ascitis más falla renal, de la norepinefrina cuando hay ascitis más falla renal, y de la ADH, que es casi similar cuando solo hay presencia de ascitis o ascitis más falla renal. Entonces, hay etapas, ¿no?, de la injuria renal. Entonces, hay estadios que básicamente se asemejan a la clasificación de Aki que nosotros hemos revisado anteriormente cuando hemos hecho el tema de insuficiencia renal. Algunas pueden terminar con el uso de terapias de reemplazo renal, o que lo correcto sería, si es que el evento desencadenante es una peritonitis bacteriana espontánea, obviamente el tratamiento va a ser tratar la peritonitis bacteriana espontánea. Si el sangrado ha ocasionado, sea por la presencia de hemorragia digestiva alta por sangrado por varices esofágicas, tendrás que producir una cauterización, una endoligadura de las varices esofágicas, reponer el
volumen y esperar que vuelva al basal que tenía este paciente. Entonces, como yo les mencionaba, ¿cómo nosotros podemos saber si nos encontramos ante un síndrome patorrenal o es una falla prerrenal por otra causa o es una necrosis tubular aguda? Entonces hay biomarcadores que son útiles en alguno de estos dos contextos. Por ejemplo, el N-gal es el marcador más estudiado, más útil, que lo que hace es detectar pacientes con necrosis tubular aguda en forma precoz, ¿no? El N-gal, en cierta manera, te permite o no te permite diferenciar entre azoemia prerrenal y síndrome patorrenal, pero sí te dice que es necrosis tubular aguda, entonces sería un diagnóstico de exclusión. A ver, un momentito, voy a silenciar a uno de los participantes que está haciendo bulla. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Un aumento progresivo en la creatinina sérica, un sedimento urinario normal, no hay proteinuria o es mínima, menos de 500 miligramos por día, una tasa muy baja de excreción de sodio, es decir, hay una concentración de sodio en muestra de espontánea de orina inferior a 10 mg por litro, porque recuerden que al activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a haber una mayor reabsorción de sodio o la hormona antidiurética, mayor reabsorción de sodio a nivel tubular, motivo por el cual poca cantidad de sodio va a llegar a la orina. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Primero, lo que tenemos que evitar es que un paciente cirrótico, un paciente que está pretransplante o que tenga tumores, llegue a desarrollar síndrome hepatorrenal. Entonces, nuestro objetivo primero es que no haga hemorragia digestiva alta por varices esofágicas o también que no desarrolle peritonitis bacteriana espontánea. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para eso, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. El síndrome hepatorrenal ocurre en el 30% de pacientes con peritonitis bacteriana espontánea tratados con un solo antibiótico. Está asociado con pobre supervivencia. La administración de albúmina, 1.5 gramos por kilo en el momento del diagnóstico y 1 gramo por kilo el día tercero, va a disminuir la frecuencia de síndrome hepatorrenal y va a mejorar la supervivencia. Entonces, en estos pacientes, si la proteína total en el líquido acítico es menos de 1.5 gramos por litro, la administración de antibióticos, ¿no?, en forma profiláctica deben ser considerados, ¿no? ¿Y qué vamos a administrar? ¿No? Porque esto reduce la peritonitis bacteriana recurrente. Entonces, usamos norfloxacino, 400 miligramos al día por vía oral en forma constante, ¿no?, es el tratamiento de elección. También podrías utilizar ciprofloxacino, 750 miligramos una vez a la semana por vía oral, o cotrimoxazol, 800 miligramos diariamente por vía oral. Hay que evitar drogas que bloqueen, ¿no?, que puedan inducir vasodilatación o beta blocks no selectivos, porque sí van a desencadenar síndrome hepatorrenal. En pacientes que tienen depresión de volumen, es decir, son cirróticos, y se ha asociado una depresión de volumen de otra causa, o estás usando diuréticos en forma intensiva, o que estás usando terapia con lactulosa, deben ser retirados y el volumen plasmático se debe expandir con albúmina y se deben practicar transfusiones de sangre en pacientes anémicos debido a pérdidas gastrointestinales. O sea, la idea es que en todo momento este paciente no se rompe ese equilibrio tenue que tiene. Entonces tenemos que, si bien sabemos que hay una vasodilatación esplénica, lo que tenemos que utilizar es vasoconstrictores, albúmina,
¿no? Para tratar este síndrome hepatorrenal. Entonces, nuestro objetivo es producir vasoconstricción en el lecho vascular esplénico y reducir la hipovolemia efectiva. Entonces, ¿qué vasoconstrictores debemos de utilizar para que sean eficientes a ese nivel? En primer lugar, tenemos terlipresina. La dosis es de 0.5 a 2 miligramos por vía intravenosa cada 4 a 6 horas. Se van a hacer incrementos graduales de dosis cada pocos días. Si no hay mejoría en la creatinina sérica, básicamente hasta una dosis de 12 miligramos por día, siempre y cuando no hay efectos secundarios. El tratamiento máximo es de 14 días, cuando tú ya tienes el paciente con el síndrome hepatorrenal. También puede ser la vasopresina como droga de segunda elección, de 0,01 unidades por minuto a 0,08, de 0,8 unidades por minuto, de infusión continua, ¿no? Y tu línea de base debe ser que alcances una presión arterial media mayor de 70 milímetros de mercurio. En el caso que no encuentres ni terlipresina ni vasopresina, puedes usar noradrenalina 0,5 a 3 miligramos por hora en infusión continua, ¿no? Y hay que valorar hasta lograr un aumento en 10 milímetros de mercurio en la presión arterial media. Midodrina y octrótido también son útiles en este tipo de tratamientos. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Como verán, el tema es bien puntual, ¿no? Recordar que el síndrome hepatorrenal es una complicación importante en la cirrosis hepática avanzada, implica una alta tasa de mortalidad a corto plazo. Su clasificación y definición recientemente ha sido modificada y se basa en motivos clínicos, adaptando la definición de Aki. Y datos recientes sobre la determinación del N-gal urinario mostraron que es útil para diferenciarlo de la necrosis tubular aguda, es decir, N-gal va a estar presente en necrosis tubular aguda, debe ser incorporada en el algoritmo de diagnóstico. La terlipresina y la noradrenalina son tratamientos efectivos, están disponibles y generan una tasa de reversión del 40 a 50% de los casos. Y son una terapia puente, es decir, hasta que se alcance el trasplante hepático, que en realidad es el único tratamiento curativo para este tipo de eventos. Se deben de comenzar lo más temprano posible. Esta nueva definición de ICA, síndrome hepatorrenal, permite un diagnóstico temprano y se deberían tratar o probar nuevos tratamientos en esta condición. Recuerden que en realidad en nuestro país la cantidad de trasplantes hepáticos es bien mínima en realidad, ¿no? O sea, no, es bien bajo. No sé si tenga una pregunta acá o pasamos al siguiente tema. Bueno. Hablemos un poco de síndrome cardiorrenal. ¿Ya? Entonces, la expresión de síndrome cardiorrenal se ha empleado para designar un número de situaciones clínicas diferentes, ¿no? En el cual hay un daño tanto renal o un daño cardíaco que va a aparecer en orden cronológico. Primero puede ser la falla renal y luego la cardíaca, o primero puede ser el problema cardíaco y luego la falla renal. Entonces se ha hecho un consenso y se han establecido una clasificación, ¿no? Síndrome cardiorrenal tipo 1 que van hasta el 5. Entonces, vayamos con esto. Entonces, hay mecanismos que relacionan la disfunción de ambos órganos, que van a describir factores tanto hemodinámicos, mediadores neuromorales, mecanismos inflamatorios, que van a tener un papel relevante en el empeoramiento de la función de los órganos, que va a conducir a la progresión del síndrome cardiorrenal. ¿Y por qué es importante identificar
que es un síndrome cardiorrenal. ¿Por qué tenemos que tratar de buscar en estos pacientes que tengan, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o tengan insuficiencia renal aguda, que no haya un compromiso del otro órgano? Básicamente porque cuando existen los dos, van peor, es decir, tienen un peor pronóstico, tanto a medio y largo plazo, porque en estos pacientes va a haber un mayor riesgo de reingresos y va a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Entonces, aquí clasificamos, ¿no? Síndrome cardiorrenal o síndrome renocardíaco, dependiendo de los factores que nos van a llevar al desencadenamiento de este tipo de circunstancias. Entonces, hablemos del síndrome cardiorrenal de tipo 1. En este síndrome de cardiorrenal es la situación en la cual hay una disfunción cardíaca aguda, ¿no?, que va a inducir a lesión o a disfunción renal aguda. Entonces, los eventos cardíacos agudos, un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Bien, van a disculpar, chicos, tengo una emergencia, así que vamos a avanzar rápido. El síndrome, bueno, como les decía, en el síndrome cardiorrenal de tipo 1 hay una disfunción cardíaca aguda que va a producir una disfunción renal, o sea, una insuficiencia renal aguda. ¿Qué eventos cardíacos te pueden desencadenar esto? Tenemos insuficiencia cardíaca aguda, síndrome coronario agudo, es decir, un infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, que puede ser diferente causa, puede ser una valvulopatía, ruptura de una cuerda tendinosa, puede ser una miocarditis, ¿no?, o alteraciones asociadas a la cirugía cardíaca. Entonces, se estima que la incidencia del síndrome cardiorrenal de tipo 1 en pacientes con insuficiencia cardíaca oscila entre un 27 hasta un 45% y entre un 9 y 54% en pacientes con infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque tiene un valor pronóstico a corto o largo plazo que se asocia a patología cardiovascular, disfunción sistólica de origen, con una mortalidad y una tasa de reingresos mayores. La fisiopatología en este caso, hay un deterioro agudo de la función cardíaca que produce alteraciones hemodinámicas, entre las que se incluyen reducción del volumen sistólico, reducción del gasto cardíaco, elevación de la presión en la aurícula derecha, congestión venosa, que conduce a un descenso del filtrado glomerular. Estas alteraciones hemodinámicas van a activar mecanismos neuromorales compensatorios que básicamente son activación del sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de vasopresina y endotelina 1 que van a favorecer a la retención hidrosalina y vasoconstricción sistémica. Entonces, estos son los mecanismos, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, congestión venosa, activación neuromoral, reacción del eje hipotálamo-hipófisis, inflamación y señalización inmunitaria,
También juega un papel el intestino y la endotoxemia, infección sobreimpuesta y atrofia. Entonces, en este síndrome cardiorrenal de tipo 1, todos estos son los eventos que nos van a llevar a que se produzca, por ejemplo, un daño hemodinámico, un incremento de la presión venosa central, hay una congestión venosa renal, puede haber otros factores exógenos que van a empeorar o agravar esto, como el uso de diuréticos, el uso de contraste, porque estos pacientes, si tienes, por ejemplo, un paciente con infarto agudo de miocardio, obviamente le va a hacer una arteriografía coronaria, ahí utilizas gran cantidad de contraste, eso podría desencadenar este síndrome cardiorrenal de tipo 1. Sabes que tu paciente que tiene falla cardíaca aguda está congestionado, tiene sobrecarga de volumen, usas diuréticos, y eso también podría desencadenar este síndrome cardiorrenal de tipo 1, un daño humoral mediado por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Activación del sistema nervioso simpático, una resistencia al PET natriurético, se va a producir estrés en el sistema oxidativo, liberación de citoquinas, va a haber apoptosis, ¿no? Que van a liberar especies reactivas de oxígeno. Entonces, a nivel renal, va a haber injuria renal aguda, disminución de la liberación de oxígeno, va a haber hipoxia, disminución de la tasa de filtración glomerular, va a haber necrosis, apoptosis y resistencia al PET, a los péptidos natriuréticos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Esto es importante porque los valores de creatinina sérica y el volumen de diuresis, si bien ciertos son los parámetros clásicamente utilizados, van a demorar en manifestarse. Pero hay otro tipo de marcadores, ¿no es cierto? Bueno, los marcadores clásicos como la creatinina se manifiestan ya cuando ya está establecida la falla renal. Entonces, utilizamos estos marcadores que vemos acá. Todos estos biomarcadores que están en desarrollo básicamente sirven para hacer un diagnóstico precoz, es decir, antes de que tú eleves creatinina, estos marcadores se van a elevar. Toda esta lista, de los cuales los que más utilizamos actualmente son el N-gal, ¿ya? La molécula KIM, y básicamente esas dos que están en el mercado nacional. El resto todavía no las tenemos en el mercado nacional. ¿Cómo prevenimos esto? Entonces, es importante evitar el empleo de altas dosis de diuréticos o tratamientos vasodilatadores o el uso de altas dosis de contraste radiológico durante los procedimientos invasivos. Como les decía, nuestros pacientes a veces son sometidos a coronariografías, ¿no? O son sometidos a procedimientos de tipo radiológico o de radiología intervencionista, en el cual se usan dosis altas de contrastes iodados. El tratamiento básicamente es fármacos, primero que mejoren la función cardíaca y evitar las situaciones que favorezcan el deterioro de la función cardíaca y renal. Lo primero que tenemos que hacer es una adecuada oxigenación, aliviar el dolor, manejar la congestión pulmonar. Usamos diuréticos de asa en forma adecuada, ¿no? Uso de vasodilatadores, hay que tratar las arritmias, hay que suspender agentes nefrotóxicos que podrían ser el uso de antibióticos nefrotóxicos o el uso de AINES que podrían empeorar la función renal. Y básicamente se va a centrar en un balance de evitar que por el uso de diuréticos empeores la función renal. Entonces, tiene que haber un balance ahí. Los IECAS y los ARA2, que utilizas en estos casos también, están incluidos, ustedes saben, en los protocolos de manejo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque han demostrado mejorar la supervivencia en estos pacientes, pero estos también podrían desencadenar o empeorar o favorecer el desarrollo de injuria renal aguda. Entonces tenemos que evitar el uso excesivo de estos, evitar el uso excesivo de diuréticos, es decir, tener un balance, ¿no? Y estar constantemente evaluando a este paciente. Vayamos al síndrome cardiorrenal de tipo 2. En este síndrome cardiorrenal de tipo 2 hay un deterioro crónico de la función renal como consecuencia de un deterioro crónico de la función cardíaca. Es decir, tú ya tienes
un paciente cardiópata que puede tener por ejemplo, una miocardiopatía dilatada y está asociado con una enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Pero se va a ir empeorando a medida que va pasando el tiempo la función renal. Entonces, la prevalencia de difusión renal en pacientes con insuficiencia cardíaca es de aproximadamente un 25% y hay pequeños descensos en el filtrado glomerular, van aumentando de manera significativa el riesgo de mortalidad. Entonces, hay anomalías neuromorales con excesiva producción de mediadores vasoconstrictores como epinefrina, angiotensina, endotelina, alteración en la liberación de vasodilatadores endógenos como el óxido nítrico y ácidos natriuréticos. Entonces, algunos tratamientos que utilizamos para la insuficiencia cardíaca pueden influenciar en el deterioro de la función renal. Estos pacientes con falla cardíaca crónica generalmente estamos usando constantemente diuréticos, estamos usando constantemente digitálicos o agentes bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que básicamente lo que se supone es mejoran la supervivencia a nivel cardíaco, ¿no? Pero estos en algún momento podrían ocasionar, si es que no hay una buena dosificación, podrían ocasionar hipotensión, ¿no? Y esto va a contribuir al deterioro de la función renal. Es decir, tú tienes en este contexto un paciente ya que usa diuréticos y vasodilatadores en forma crónica, en los cuales, teniendo ya un sustrato de enfermedad renal crónica, se va a ir agravando la situación con el tiempo. Entonces, respecto al tratamiento, los síntomas de insuficiencia cardíaca crónica, que son ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema periférico, básicamente son resultado de la sobrecarga de volumen porque hay elevadas presiones de llenado a nivel cardíaco. Entonces, uno de nuestros objetivos en estos pacientes que ya tienen un problema cardíaco de fondo es reducir el acúmulo de volumen sin comprometer el gasto cardíaco. Los diuréticos de ASA y las tiazidas no reducen la mortalidad en estos pacientes, pero mejoran los síntomas reduciendo la sobrecarga de volumen y están recomendados en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Es decir, mientras tú tengas un uso juicioso de los diuréticos, ¿no?, y de los vasodilatadores, tu objetivo es no disminuir el gasto cardíaco, porque si tú disminuyes el gasto cardíaco, la presión de perfusión renal se va a ver disminuida. Entonces tienes que tener un equilibrio a ese nivel. Vayamos al tipo 3. En el tipo 3 también se le denomina renocardíaco. Es un daño renal agudo, una falla renal aguda puede ser producida por diferentes causas, por ejemplo, una rhabdomiolisis, ¿no? Daño renal aguda, te va a conllevar a un daño cardíaco agudo, pero ¿cómo? ¿No? Te puede llevar a un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o arritmia. Entonces hay varias causas de falla renal aguda que te van a llevar a esto. Por ejemplo, puedes tener falla renal aguda por uso de contrastes radiológicos que han utilizado para otra cosa. Puede ser, por ejemplo, quieres investigar un tumor a nivel hepático y has utilizado contraste en grandes cantidades, se desencadena una insuficiencia renal aguda, o has usado fármacos nefrotóxicos, que puede ser, por ejemplo, aminoglucósidos en altas dosis, o hay cirugía cardíaca, cirugía mayor no cardíaca, rhabdomiolisis, uropatía obstructiva, glomerulonefritis y pielonefritis, podrían conllevar a que tú lleves una falla cardíaca. Entonces, un ratito, vayamos al tipo 4. En la tipo 4, el síndrome cardiorrenal o renocardíaco de tipo 4 hace referencia a lo cual una enfermedad cardiovascular que va a acompañar a enfermedad renal crónica. Entonces, la enfermedad cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica es frecuente. Y recuerden, cuando hablamos nosotros de enfermedad renal crónica, decíamos, ¿no?, la principal causa de muerte de estos pacientes son problemas de tipo cardiovascular. Entonces, el incremento de la mortalidad en estos pacientes es de 10 a 30 veces superior en comparación con la población general. Entonces, la mortalidad cardiovascular y la progresión en enfermedad renal cardíaca terminal son dos problemas principales en los pacientes con enfermedad renal crónica. Estos pacientes tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares.
La tipo 5 es la lesión concomitante renal o cardíaca aguda o puede ser crónica, secundaria a una enfermedad sistémica aguda o crónica. La causa más frecuente de este síndrome cardiorrenal es la sepsis, donde hay disfunción cardíaca, deterioro de la función renal, que son básicamente inducidos por citoquinas proinflamatorias, presencia de endotoxinas, vasodilatación intrarrenal, vasodilatación sistémica, aumento de la permeabilidad vascular, de presencia de hipoxia, disminución de la perfusión y otras situaciones que conducen a un síndrome cardiorrenal de tipo 5, también son el lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, diabetes u otras enfermedades inflamatorias crónicas. Es simultánea la lesión a ese nivel. Aquí tenemos un resumen de todo esto. Y con eso estaríamos terminando y los dejo para sus clases que empiezan a las 7.